Hola chicos, un saludo para todas y todos. El día de hoy vamos a tener esta clase virtual en función de que por el feriado nacional no pudimos tener clases y la idea es no atrasarnos en el pensum. La clase que vamos a tener el día de hoy es una clase sobre un texto de Immanuel Wallerstein, un sociólogo e historiador estadounidense. Él nace más o menos en la década de 1930 y en 1930 estaban pasando como varias cosas en el mundo. Es importante siempre que vayamos a revisar los textos que nosotros podamos saber quiénes son los autores, un poco para entender el contexto histórico y político en el cual estos autores viven y en el cual los autores escriben, ¿no es cierto? Entonces, como él nace en 1930, en ese momento en Estados Unidos estaba habiendo una crisis, la crisis del 29, que se conoce como la Gran Depresión, que es un momento crítico en los Estados Unidos, en donde el capitalismo por primera vez experimenta una recesión. Ya más adelante, revisando los conceptos de Wallerstein, les voy a explicar qué significa a profundidad este concepto de recesión en términos económicos, pero sí es fundamental entender este contexto en el cual nace y va creciendo este sociólogo e historiador, porque después también va a evidenciar lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se conoce como los estados de bienestar en Europa y también gran parte de la entrada al siglo XXI con el tema de la caída del muro de Berlín, que fue el derrumbe de los grupos socialistas, de los bloques socialistas y también el inicio de los gobiernos neoliberales. Una vez que hemos entrado en contexto de quién es Wallerstein, es importante entender más o menos cuál es el periodo temporal que él está estudiando. Y aquí vamos a utilizar un concepto que utiliza el historiador, él se llama Fernand Braudel, y Fernand Braudel nos menciona un concepto que se llama el concepto de la larga duración, y es entender cómo los periodos que nosotros estudiamos en la historia no necesariamente son lineales, sino que pueden ser repetitivos y en cualquier momento de la historia pueden volver a ocurrir varios acontecimientos. Entonces, en ese sentido, es fundamental entender el concepto central de Wallerstein. Él nos está proponiendo que vivimos en un sistema mundo capitalista. Este sistema mundo capitalista tiene una relación bastante curiosa entre los países centrales, que él va a denominar los países de primer mundo, y los países periféricos. En este sentido, creo que este ha sido uno de los textos que teníamos que revisar por primera vez en el curso porque es fundamental en esta materia llamada Problemas del Mundo Contemporáneo entender qué es lo que significa el capitalismo tanto en el siglo XX como en el siglo XXI con los llamados gobiernos neoliberales y demás. Entonces, bueno, él va a hacer este análisis del sistema mundo iniciando y partiendo en el siglo XVI. Y va a proponer que en el siglo XVI, es decir, allá por 1500, ustedes saben que la conquista de América se dio en 1492. Eso quiere decir que en 1500 ya teníamos colonización en gran parte de América Latina. Él va a proponer que es en el siglo XVI cuando por primera vez se puede hablar de modernidad. Y la modernidad es un concepto político, filosófico, social, en el que se relacionan mercancías, seres humanos, formas de pensamiento, ideologías, y en el que por primera vez va a haber una gran interconexión entre países de varios lugares del mundo y continentes de varios lugares. Es decir, van a haber venta de mercancías de América hacia Europa, de Europa hacia África, de Asia. Entonces se va a empezar a configurar la economía de una manera determinada. Es importante mencionar que Wallerstein está planteando que la modernidad inicia en el siglo XVI porque este debate es un debate historiográfico. O sea, muchos historiadores y filósofos plantean que no, que en el siglo XVI no se empieza la modernidad, sino que la modernidad empieza en el siglo XVIII, específicamente en 1789, con lo que conocemos como la Revolución Francesa. Ustedes saben que con la Revolución Francesa se eliminó el orden monárquico y feudal, en donde la economía estaba basada según la tenencia de la tierra, según la propiedad de la tierra.
y que es con la Revolución Francesa que aparece el capitalismo. Pero aquí Wallerstein va a hacer una ruptura con ese pensamiento que nos plantea que el capitalismo aparece con la Revolución Francesa como tal, y él por su parte nos va a proponer y nos va a plantear es en el siglo XV, en el siglo XVI, que el capitalismo empieza a emerger. Y su máxima, su punto máximo, su palabra máxima, va a decir que no puede existir capitalismo sin acumulación originaria. Esto también ya lo planteaba Karl Marx en el capítulo 24 del Capital. Y la acumulación originaria es básicamente la acumulación de capital por despojo. Es decir, cuando los europeos llegaron a América y se llevaron oro, plata, es decir, hubo no una producción de capital como tal, sino una acumulación de riqueza sustraída, sustraída de los territorios. Entonces, claro, si pensamos un poco en el pensamiento, si nos adentramos en el pensamiento de Wallerstein y pensamos cuál fue el primer país que desarrolló la primera revolución industrial, vamos a pensar en Inglaterra, ¿no es cierto? Como el primer país en donde se da una revolución industrial. Y esto es bastante curioso porque se suponía que en el siglo XVI era España la mayor potencia mundial en ese tiempo porque tenía mayor territorio colonizado. Pero lo que sucedía era que España tenía una gran deuda con Gran Bretaña debido a unas guerras que había tenido con los grupos árabes. En función de esta deuda que tenían los españoles con los ingleses, cuando ellos empezaron a sustraer el oro de América Latina, ese oro era en su mayoría para pagar la deuda externa que tenían con Gran Bretaña. Por eso, uno de los países beneficiarios de lo que fue la colonización fue Inglaterra. Y no solo porque también tuvieron colonia aquí en Estados Unidos, sino que porque ellos estaban recibiendo las bonanzas de los países hispanos. En ese sentido, podemos empezar a hacer esta conexión. Y aquí la propuesta de Wallerstein es que existe una teoría de la dependencia. Y la teoría de la dependencia funciona más o menos en dos polos. Si existen países centrales, que son los países de primer mundo, estos países se van a relacionar en la economía con los países periféricos porque estos países de primer mundo tienen industria y son capaces de desarrollar productos con valor agregado. Mientras que los países periféricos aportan en la economía mundo con materia prima, ya sea madera, banano, petróleo, flores y demás. Como esos países de primer mundo están generando valor agregado por medio de la industria, lo que hace es que los precios suban. Y después esos productos se venden en los mismos países latinoamericanos o los países tercermundistas que están vinculados a la economía centro-periferia por medio de la exportación de materia prima. Esta sería como la primera premisa que es importante tener en cuenta. En un segundo momento es fundamental también que nosotros entendamos que el sistema mundo capitalista genera una división social del trabajo. Y esta división social del trabajo va a estar dividida desde la perspectiva de Wallerstein según unidades domésticas de producción, que más adelante nos adentraremos en este concepto. Pero aquí es como fundamental entender que la división social del trabajo no solamente es social, es decir, hay división de clases sociales llamados proletarios y burgueses, sino que también hay una división sexual del trabajo. Entonces, dentro de esta división sexual del trabajo podemos entender lo que son los roles de género, por ejemplo, qué tipos de trabajo son para los hombres, qué tipos de trabajo son para las mujeres. Entonces, la economía, propone Marx, condiciona las subjetividades y la vida social de los individuos. Entonces eso es importante entenderlo porque, claro, cada modo de producción también va a generar un ambiente de época. Y ese ambiente de época va a determinar qué se puede pensar, qué se puede decir, cómo te debes vestir, si eres hombre, en qué debes trabajar, si eres mujer, cuáles son tus actividades. Entonces, a esto en el terreno de las ciencias sociales le llamamos como ideología. Y la ideología está conectada intrínsecamente con el modo de producción actual. Si pensamos, por ejemplo, en el modo de producción feudalista, en el modo de producción feudalista había una ideología de corte romántico.
Y este corte romántico no es lo que ustedes podrían pensar tal vez del romanticismo, de que un chico le abra la puerta a la chica cuando se sube al automóvil, sino no, el romanticismo como fundamento ontológico e ideológico de la época feudal, lo que planteaba y legitimaba era un orden social, y ese orden social estaba basado en la monarquía, donde había un rey que tenía la soberanía y que tenía la posibilidad de tomar las decisiones de un territorio, mientras que habían súbditos que le debían obediencia a este rey. Y todo esto estaba avalado bajo las creencias religiosas también. Entonces, esta ideología romántica lo que te proponía era que tú no podías cuestionar el orden tal y como estaba establecido porque habían jerarquías y habían castas. Si tú nacías campesino, debías morirte campesino. Si tú nacías siervo de la tierra, te morías siervo de la tierra. Aquí ustedes ya podrán poder empezar a pensar un poco cómo en el capitalismo esto cambia. Porque en el capitalismo surge lo que es la movilidad social. La movilidad social es que, bueno, tú puedes nacer en un estrato pobre, pero si hubo una buena intervención del Estado en salud, en educación, si tuviste la posibilidad de ir a la universidad, si tienes los contactos necesarios en el mundo de la vida, puedes, no sé, tener movilidad social. Tal vez no convertirte en un Elon Musk, pero sí cambiar la clase en la que naciste. Eh, ya sea en menor instancia, pero se puede dentro del capitalismo. Y esto tiene que ver con la ideología también. Pero en el feudalismo esto era imposible pensarlo. Entonces, una vez dicho esto y entendiendo que también la ideología condiciona a los seres humanos en el sistema mundo capitalista, pasemos con el siguiente punto y es pensar cómo la división social del trabajo genera una relación entre lo que son los seres humanos y el capital. Los seres humanos son fundamentales en el proceso de acumulación de capital porque los seres humanos aportan al capital con lo que se conoce como trabajo vivo. El trabajo vivo no es nada más y nada menos que la fuerza de trabajo que tiene una persona y que se la brinda al servicio del capitalismo, al servicio de una empresa, de una fábrica y demás. Entonces, en la relación que existe entre el trabajo vivo, que es la fuerza de trabajo del ser humano, y el trabajo muerto, que es la maquinaria dentro de una empresa, ahí va a ocurrir una cosa y es que se va a producir una mercancía. Y esa mercancía va a generar un valor agregado. Lo que nos plantea Marx y Wallerstein es que el valor agregado solamente puede ser posible cuando al trabajador se le paga una ínfima parte del producto que produjo, mientras que el producto final se va a vender, no sé, a un 70% más de lo que se le está pagando probablemente al trabajador. Solo así se pueden generar las condiciones de posibilidad para la aparición del capitalismo, y otra cosa es que el capitalismo no puede existir sino en expansión. Es impensable pensar en un capitalista que no esté proyectándose en acumular más a futuro. Porque si el capitalismo no piensa en la producción, en algún momento se estancaría y sería el declive para el propio modo de producción capitalista. Entonces, eso como hasta esta primera parte del curso, y vamos ya a iniciar con la segunda, que es fundamental. ¿Qué es esto de unidades domésticas? Él va a proponer con lo de las unidades domésticas que, a ver, Adam Smith era un teórico economista que planteaba dentro de la economía clásica que en el sistema ideal capitalista el mercado debía regularse solo. Es decir, no debía existir una intervención estatal en el mercado. Y muchos economistas contemporáneos, de hecho, siguen pensando en esta premisa de Adam Smith. Adam Smith le conocía esto como la mano invisible del mercado. Es decir, básicamente el mercado se regula a través de la oferta y la demanda y el Estado no tiene que intervenir. Pero Wallerstein, como está analizando sobre la base empírica, porque como era estadounidense, él podía analizar cómo era la producción en las industrias textiles norteamericanas, él empieza a darse cuenta de que el Estado, de hecho, es fundamental e interviene en la economía para beneficiar a ciertos grupos económicos. Es decir, la economía de una u otra forma funciona gracias a la intervención estatal de que el Estado genera las condiciones de posibilidad para que un grupo empresarial se beneficie y otro no. Además, hay que entender que en la pugna política por la toma del Estado hay diferentes grupos y
asociaciones políticas que buscan tomarse el Estado para tener representatividad, para que su clase social se vea representada y sus intereses sean beneficiados. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado hablar de izquierda y derecha en el Ecuador, se piensa básicamente y equivocadamente y erróneamente que la izquierda es el correísmo y que la derecha es todo lo que no sea el correísmo, ¿no es cierto? Pero en el Ecuador hay diferentes grupos económicos. Por ejemplo, hay un grupo que es el sector financiero. El sector financiero es este grupo económico que se dedica a el préstamo de dinero para después cobrar intereses, los banqueros. Por ejemplo, en este grupo podemos encontrar a la familia Egas, a la familia de Lazo, un montón de familias que están dedicadas a las actividades bancarias. Ellos en algún momento se tomaron el Estado. ¿Con quién? Con Guillermo Lazo cuando fue presidente. Entonces, en el momento en que ellos llegan como grupo político, ellos van a generar unas reformas y unas leyes para beneficiar económicamente a su grupo. Pero también había otros grupos, por ejemplo, los grupos que se dedicaban a la agroexportación. Y cuando pensamos en los agroexportadores, podemos pensar, por ejemplo, en la familia Novoa, no sé, en Vito Muñoz, que también exporta banano. Entonces, estos grupos empresariales que su actividad económica y que su fuente de ingresos primaria es el tema de la exportación de productos de materia prima. Eso quiere decir que así ambos grupos tengan dinero, sean adinerados, no necesariamente tienen las mismas intencionalidades políticas. ¿Y por qué no tienen las mismas intencionalidades políticas? Porque no tienen las mismas necesidades. Entonces representan a diferentes sectores de la derecha. Lo mismo ocurre en el análisis que está haciendo Wallerstein y él te propone básicamente que cuando un grupo empresarial se toma el Estado, va a beneficiar por medio de la intervención estatal a un grupo específico. Eso es lo que se conoce en economía como la formación de monopolios o oligopolios. Entonces, bueno, la economía del mundo nos propone él y el capitalismo están de la mano. Tú no puedes pensar que el capitalismo es una esfera separada y que la economía mundial es otra porque están intrínsecamente conectados. La esfera de la política, la esfera de lo social, la esfera de lo ideológico, la esfera de lo cultural, todas estas esferas, aunque parezcan esferas y terrenos separados, son esferas que están relacionadas y que están conectadas y que nosotros debemos entender. Más que nada ustedes que van a ser abogados deben comprender cómo funcionan un poco los hilos del mundo para saber que jurídicamente, constitucionalmente y demás, cada estado trata de generar su propio código de leyes, sus propias normas, sus propias constituciones, según sus necesidades y también según el rol que ocupen dentro del mercado mundial. Y eso es fundamental. De esa manera ustedes van a tener una perspectiva más amplia, ¿ya? Por eso en algunos países existe, no sé, ha habido avance en materia de derecho para los trabajadores, mientras que en otros hay retrocesos y demás. Eso es fundamental entenderlo. Si en algún momento alguno de ustedes quiere estudiar derecho laboral, le va a servir muchísimo entender las cuestiones sociológicas y económicas para comprender cómo, por ejemplo, la legislación en materia de derechos laborales en algunos estados ha tenido estos avances gigantescos debido a las luchas de los movimientos sociales y en otros lugares ha tenido retrocesos debido a que hay grupos empresariales que requieren la acumulación de capital, como por ejemplo lo que ocurrió en el Ecuador en 2020 con la llamada ley humanitaria, que fue una ley que sí perjudicó bastante a los trabajadores en materia de derecho laboral. Pero bueno, esto era un ejemplo que les ponía, vamos a continuar. Entonces, si esta idea de Smith de que el mercado es libre prácticamente es falsa, eso quiere decir que el Estado interviene en la economía y no solamente poniendo leyes a la interna, sino también estableciendo políticas en la relación económica que tiene un país con otro país. Por ejemplo, pensemos en las últimas medidas económicas que ha tomado Donald Trump al respecto de su industria. Estas medidas en economía se conocen como medidas proteccionistas y lo que hacen básicamente es generar una serie de aranceles y de impuestos a las importaciones que vienen de otros países, esto con el objetivo de que la industria local se vea beneficiada, porque si un producto de afuera tiene un arancel, eso quiere decir que el costo final va a ser más elevado,
Por lo tanto, las personas van a preferir comprar lo que tienen en casa, ¿no es cierto? A la industria local. De hecho, esta medida en algún momento fue bastante criticada, más o menos en el 2008, 2009 se quería proponer aquí en el Ecuador, se llamaban las salvaguardas y fue criticada porque algunos grupos empresariales se molestaron porque se dedicaban a la importación de, no sé, productos de afuera y vender zapatos, vender chocolates. Entonces, un poco la idea era poner salvaguardas, es decir, impuestos a los productos que venían de afuera y de esa manera fortalecer la industria local. Entonces, el Estado, de una u otra forma, genera una economía parcialmente libre. Y me refiero a una economía parcialmente libre porque los aranceles, los impuestos, las salvaguardas que se ponen, por ejemplo, la política de aduanas en diferentes puertos y demás, eh, es intervención estatal. O sea, ahí está la mano del Estado necesariamente diciendo a qué se le debe grabar un impuesto y a qué no. Entonces, para continuar con esto, podemos pensar que han habido países que se han desarrollado porque cuando surgieron como estados nacionales, por ejemplo los Estados Unidos, pusieron políticas tributarias proteccionistas y hubo otros países que en cambio quisieron abrirse al mercado, pero abrirse al mercado no necesariamente puede ser una buena señal económica, sino que abrirse al mercado también puede ser como que vengan industrias extranjeras a nuestro territorio y las industrias extranjeras lo que hacen es aprovechar que aquí la mano de obra es barata y terminan dañando la tierra, dañando los suelos, aprovechándose del trabajo asalariado a bajo costo y después hay fuga de capitales porque esa plata no se invierte en el mismo país. Entonces todo esto es también como importante entenderlo un poco en la perspectiva de Wallerstein. Ahora bien, vamos a hablar de esto que les mencioné al inicio de la clase, que es la recesión. Y aquí Wallerstein nos propone que más o menos cada 30 años hay una crisis económica en el mundo capitalista. Hay otros autores que se está dando, por ejemplo, cada 10 años, otros proponen que cada 8. Pero para la época, Wallerstein ya había dicho que estas crisis económicas se producían cada 30 años y la recesión no es nada más y nada menos que cuando hay sobreproducción de mercancías y de productos, como hay tantos productos en el mercado, lo que quiere decir es que hay mayor oferta. Por lo tanto, los precios finales bajan y eso va a generar una crisis económica. Ocurrió en 1929 con el derrumbe de la bolsa de valores en Wall Street, en los Estados Unidos, y eso generó la Gran Depresión, una crisis del trabajo, y ustedes saben que las crisis generan varios fenómenos sociales como la migración, el desempleo, suicidios y un montón de fenómenos más. Eh, la tercera parte que quería mencionarles aquí, que seguramente ustedes ya la leyeron y ya la pudieron analizar en la lectura y en la elaboración de la reseña, es que Wallerstein nos propone que existen 5 formas de, en el sistema mundo capitalista, poder acceder al ingreso. La primera va a ser por medio del salario y tú accedes al salario debido a la venta de tu fuerza de trabajo, es decir, tú vendes tu fuerza de trabajo como una mercancía. Y entonces vas y trabajas en una fábrica y por tu tiempo de trabajo te están pagando un salario a final del mes. Y ese salario te va a alcanzar para la reproducción social de la vida. Y la reproducción social de la vida no es más que el sistema de subsistencia. Es decir, que el salario que a ti te pagan te alcance para comer, para darle educación a tus hijos, para la vestimenta y demás. Una segunda forma de acceder al ingreso son las actividades de subsistencia y me parece sumamente importante que Wallerstein lo mencione porque Wallerstein no era feminista, no era cercano a los grupos de mujeres, pero ya estaba pensando que el trabajo de los cuidados era trabajo y que debía ser remunerado y que lo que ocurría en el sistema capitalista era que debido a la división sexual del trabajo a las mujeres se les cargaba con este trabajo de los cuidados, por ejemplo, cuidar a los niños, hacerse cargo de la casa y demás, sin una remuneración. ¿Y por qué es fundamental esto en el proceso de producción de capital? Porque sin el trabajo de los cuidados no pueden existir trabajadores. O sea, el señor que sale a las 7 de la mañana a su trabajo, puede salir a trabajar porque alguien le lavó la ropa, porque alguien se levantó a prepararle el desayuno, porque cuando llega encuentra comida caliente, porque como él puede estar trabajando, alguien tiene que cuidar a sus hijos.
Entonces este trabajo, al no ser remunerado de una u otra forma, también está coadyuvando a lo que es la generación de capital, solamente que no es tomado en cuenta. Pero sí, él ya lo plantea como trabajo de subsistencia. Y de hecho también ahí habla y menciona que el trabajo de subsistencia bien podría ser como, no sé, si tienes una casa propia, dedicarte a pintar la casa para ahorrarte la mano de obra del pintor de casas. Entonces tú mismo pintas tu casa, o tienes un huerto y del mismo huerto comes. Ese también podría ser trabajo de subsistencia, que en la modernidad cada vez se ve menos. Podríamos pensar, por ejemplo, que hay chicos que simpatizan con la onda hippie y tal vez en su casa tienen huertos y tratan de generar economías autofinanciadas y autogestionadas, pero es más bien raro, son elementos de resistencia y en el sistema mundo cada vez es más visto que las personas subsistan gracias a que trabajan, vendiendo su fuerza de trabajo, gracias al trabajo asalariado. Una tercera clase de ingreso es la producción mercantil, pero una pequeña producción mercantil que es básicamente la producción informal. Es decir, no la que está ligada a las grandes industrias y a las grandes economías, sino más bien la que está ligada a los pequeños emprendimientos o incluso podríamos decir a los vendedores informales que están al último de la cadena de producción, pero que debido, no sé, una persona corriente como no puede acceder a comprarse una paca de cigarrillos, entonces en la calle necesita comprarse un cigarrillo y por lo tanto puede comprárselo a un vendedor ambulante. De una u otra forma, estas personas no están vinculadas y ligadas a lo que es la población económicamente activa, que tienen derecho a la afiliación, al seguro social, a los décimos y a todas las conquistas laborales, pero son parte de la economía, mueven la economía. De hecho, si vemos las estadísticas en el Ecuador, actualmente solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo, lo que implica que 7 de cada 10 ecuatorianos están en las actividades informales. Una cuarta sería la renta, por ejemplo, las personas que se dedican a comprar casas y arrendarlas y viven de eso, es una forma también de acceder al ingreso. Una quinta serían los pagos de transferencia y esta sí es como fundamental adentrarme en ella porque un pago de transferencia podría ser recibir una herencia. No es capital que tú generaste, no fue tu trabajo, fue el trabajo de alguien más, de tu papá, por ejemplo, y tu papá fallece y tú eras hijo único, entonces te transfieren la herencia. Entonces tú de la noche a la mañana quedas con gran cantidad de capital. Otra forma podría ser por medio de los seguros. Si una persona muere y había puesto como beneficiario del seguro a alguien de su familia, entonces cuando esta persona muere también recibe eso. Y hay otras formas en las que se pueden hacer pagos de transferencia. Por ejemplo, el Estado puede ser un agente de pago de transferencias con lo que son los subsidios, con los que son las políticas de beca, de educación y demás, en donde te están transfiriendo ya sea conocimiento, capital económico y demás. Y por último, en esto sí no me quiero tardar mucho porque quería hacer un video no más de 30 minutos, es entender que todo este sistema mundo está fundamentado y fundado sobre las bases de los estados nacionales. O sea, no puede existir capitalismo sin estados-nación. Y los estados-nación se entienden porque son territorios definidos con fronteras que tienen legislación, que tienen constitución y que tienen soberanía. Y la soberanía es básicamente la posibilidad que tú tienes de Estado de tomar tus propias decisiones y que ningún otro país puede ingerir en ellas. Esto en teoría suena muy lindo, pero en la práctica casi no se cumple. Si pensamos, por ejemplo, en políticas soberanas, pensemos en la actualidad, ¿no? Como todo el mundo quiere opinar sobre Israel o Palestina, o todo el mundo quiere opinar e intervenir sobre Venezuela. Es decir, ahí la soberanía se pone un poco en duda porque, no sé, entran otros conceptos como la democracia y demás. Pero el tema de la soberanía siempre ha sido fundamental para establecer, por ejemplo, quién debe tener libertad dentro del sistema mundo capitalista. Y entendemos que dentro de los estados-nación, los que tienen libertad no terminan siendo los seres humanos, sino que terminan siendo las mercancías. Las mercancías se pueden mover libremente por el mundo, obviamente pagarán aranceles y demás, pero se pueden mover, mientras que a los seres humanos cada vez se les pone más restricciones. Restricciones en el sentido de, no sé, para viajar a Europa necesitas una visa, para tener esa visa necesitas pasar por ciertos filtros. Eso quiere decir que los seres humanos dentro de los estados nacionales modernos y dentro del capitalismo estamos restringidos por estas políticas que ponen los estados-nación.
Deseo terminar aquí la clase para no prolongar más este video. Espero que cumplan la tarea. Ya saben que de este video tienen que hacer un mapa conceptual y la próxima semana ya tendríamos clase con una nueva lectura que le enviaré a la ayudante de curso. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en otra oportunidad.